Vamos a entrar lo que es a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hoy día tenemos Santa Cena y queremos que seamos entendidos de por qué venimos a la Santa Cena. Que seamos entendidos qué significa esto. ¿Significa un rito solamente? ¿Significa una costumbre? O de repente por ahí alguien entra y dirá, ¿y qué pasó aquí? Ya se volvieron católicos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos de repente un entendimiento todavía no completo de lo que significa la Santa Cena. Pero antes de eso, quisiera que oremos. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie todos, mis hermanos? Acompáñenme. Los que no pueden estar de pie, pues quédense sentados, pero acompáñenme en oración. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones. Gracias, Señor, porque a pesar de que no somos dignos de entrar en tu presencia, Señor, es a través de tu Hijo Jesús en quien nosotros hemos puesto nuestra fe, que tú nos ves, que tú nos miras. Es a través de Cristo Jesús que tú nos ves justos y perfectos. Pero Padre, nosotros sabemos que no somos perfectos y que por lo tanto pedimos en el Espíritu Santo, en tu Santo Espíritu, que nos sigas ayudando, nos sigas guiando, nos sigas transformando, Señor, y nos sigas haciendo ver cada cosa que no está, Señor, dándote a ti la gloria y la honra. Ayúdanos, Señor, que no solamente tu palabra el día de hoy, acompañada del poder del Espíritu Santo, impacte en nuestras vidas, Señor. Abra nuestro entendimiento, abra nuestros corazones, nos traiga la humildad, nos traiga, Señor, al entendimiento de quiénes somos delante de ti. Y que en tu Santo Espíritu, Señor, podamos recibir este alimento que nos fortalezca, que fortalezca nuestro espíritu, que fortalezca nuestra fe para seguir adelante. Padre, Señor, manifiéstate en este día. Señor, glorifícate en este día, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros pensamientos. Señor, que seas tú llenándonos en todo momento. Que tu palabra, Señor, acompañada de tu Santo Espíritu, provoque en nosotros, Padre, mayor santidad en nuestras vidas. Y que sigamos caminando sabiendo que tú estás con nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice, amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos. Quiero empezar leyendo el libro de Éxodos. El libro de Éxodos en el capítulo 12, con la intención y el deseo de que ustedes observen claramente que la palabra de Dios tiene una unidad, que la Biblia es una sola, que el Antiguo Testamento es el origen, el comienzo de todo el plan de salvación de Dios y que continúa y sigue continuando hasta el Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Eso necesitamos tenerlo aprendido como el ABC en primaria o en kindergarten. Porque si no entendemos que la Biblia es una sola, siempre vamos a tener un vacío en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestra vida y nuestra relación con Dios. Por lo tanto, Éxodo capítulo 12 dice lo siguiente: en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero.
Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano, y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor al Señor, y a las generaciones futuras deberán celebrarla. Palabra de Dios. Ya ustedes conocen esta narrativa. Cuando el pueblo de Egipto estaba en problemas de esclavitud, sometidos, oprimidos por el faraón y por todas las autoridades egipcias, pero el pueblo ve el lamento, Dios responde al lamento y al sufrimiento de su pueblo, y Él decide liberarlos de la esclavitud, pero Él lo hace de una manera en la que acabamos de mirar el detalle. Todo lo que el pueblo de Israel tenía que hacer antes de su liberación. ¿Qué nos quiere decir esto? No nos quiere decir que volvamos al Antiguo Testamento y que celebremos la Pascua, la cena de la Pascua, de la misma manera que celebraron los israelitas del Antiguo Testamento. Qué lástima que en el día de hoy todavía hay congregaciones que piensan que la manera más pura de permanecer como hijo de Dios y como pueblo de Dios es haciendo cada detalle que describe el Antiguo Testamento, olvidándose del verdadero Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, y que su sangre es suficiente para limpiar y lavar los pecados de los hombres. Y eso es lo que nuestra iglesia debe entender en esta mañana. No se trata de que el Antiguo Testamento tiene más valor que el Nuevo, o que el Nuevo más valor que el Antiguo, sino que los dos representan el plan de salvación de Dios para el pecador por fe en Jesucristo. Mis hermanos, ¿por qué traemos este pasaje? Porque hoy vamos a celebrar la Santa Cena del Señor, la Santa Cena instituida por Cristo Jesús. Pero acá hay un dilema. ¿No fue que Dios la instituyó en el Antiguo Testamento? Y ahora, ¿por qué Cristo cambia esta Santa Cena de manera diferente? No es que la cambia, ni es que es una nueva Santa Cena. Es la misma, pero ahora completa y llena, absolutamente completa en Cristo Jesús. El pasaje que hemos leído nos ha mostrado el origen y el propósito de la Pascua. Jehová ordenó al pueblo pintar los postes de las puertas con sangre de ese cordero que ellos comían esa noche, ese cordero sacrificado. Y los que creyeron y obedecieron se salvaron de la muerte. A partir de ese momento y por más de 1500 años, la Pascua, el Passover que le llaman en inglés, se convirtió en una tradición y en una celebración judía. Mis hermanos, la Biblia nos muestra la relación que tiene ese evento que acabamos de leer con la cena celebrada por Jesucristo y sus discípulos en el Nuevo Testamento. Tanto la cena del Antiguo Testamento como la Santa Cena o la cena pascual del Antiguo Testamento, como la Santa Cena en el Nuevo Testamento, es el mismo pacto de Dios. Es la misma promesa de Dios
hecha a su pueblo. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Somos los hijos de Abraham por fe en Jesucristo. No van a haber dos iglesias. Es una sola iglesia de judíos y gentiles. Por lo tanto, esta promesa de Dios en la cena pascual es la misma promesa que se hace, que se completa y se llena en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. La Santa Cena el día de hoy, mis hermanos, debe llenarnos de gozo. Siempre en cuando entendamos lo que significa. Siempre en cuanto entendamos lo que la Santa Cena significa y los elementos que representan esta Santa Cena, nos debe llenar de gozo, porque así como en el Antiguo Testamento se representó la liberación del pueblo de Dios de esa opresión, de esa esclavitud de Egipto, así también la Santa Cena representa para nosotros, los hijos de Abraham, por fe en Jesucristo, la liberación de la condenación de nuestros pecados. Usted sabe que nuestros pecados nos condenan, pero los que creen en Cristo ya están libres de esa condenación. Mis hermanos, mis hermanas, vamos a empezar a leer lo que Pablo trae justamente al pueblo de Corintios. Un pueblo que estaba lleno de dones, un pueblo que había sido bendecido con tantos dones. En la iglesia de Corintios no faltaba ningún don espiritual, pero lo que faltaba era el amor de Cristo, el primer amor. Y por lo tanto, de nada sirvieron los dones. De nada sirven los dones en esta iglesia si no permanece el amor de Cristo. Si la persona que recibe un don no entiende que su don debe ir acompañado del amor de Cristo, ¿y sabe cuál es el amor de Cristo? Ya lo hemos aprendido, ¿verdad? El amor de Cristo, que todo lo puede, todo lo perdona, todo lo soporta. Ya ustedes conocen del amor en letras. Ojalá que lo conozcamos en la práctica diaria de nuestras vidas. Vamos a leer lo que dice Primera de Corintios, que es muy usado justamente cada vez que las iglesias protestantes celebran la Santa Cena. Dice Pablo: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Mis hermanos, son palabras de Jesucristo. Al momento de celebrar la cena con sus discípulos, Él dice: en memoria de mí. Y eso es lo que es la Santa Cena. La Santa Cena es el recordatorio. Es lo que simboliza el sacrificio único y completo en la cruz del Calvario para el pecado y la salvación del pueblo de Dios. Eso es lo que significa la Santa Cena. Y también por medio de la Santa Cena, Dios envía su gracia a su pueblo elegido. Hoy nos llenaremos de gracia de Dios a través de la Santa Cena. Es la gracia de Dios para su pueblo elegido. Esa gracia se representa a través de esos elementos, el pan y el vino. Bueno, aquí traemos jugo de uva, ¿verdad? Justamente porque queremos respetar el que no, vamos a, como dice la palabra, ¿verdad? No hacer caer al hermano que de repente lucha, o a la hermana que de repente lucha con esta situación difícil que embarga sus vidas, ¿verdad? Y también sabemos que aquí hay hijos de padres creyentes que han hecho su confesión de fe, que todavía son menores de edad, que pueden también celebrar con jugo de uva. Por lo tanto, el pan y el jugo de uva, o el pan y el vino, tienen ese propósito espiritual. ¿Sabe qué debe ocurrir cada vez que nosotros comemos y tomamos de los elementos de la Santa Cena? Ese momento nosotros estamos nutriéndonos espiritualmente y fortaleciendo la fe, porque recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Cristo ha hecho por ti sin merecerlo, lo que Cristo ha hecho por mí sin merecerlo. Eso me debe fortalecer, eso me debe nutrir, eso me debe
me debe llenar de gozo para seguir adelante. No, esta vida cristiana no debe convertirse simplemente en una vida religiosa, sino una vida cristiana con entendimiento. Soy libre en Cristo y gracias a mi Cristo es que sigo adelante. Mi hermano, mi hermana, por la fe en Jesucristo, por la fe en su nombre, somos hechos partícipes de esta mesa. Somos hechos partícipes de su sangre. Somos hechos partícipes de su cuerpo. Y dando como resultado nuestro bienestar. Nuestro bienestar, mis hermanos, en todo nuestro ser como hijos de Dios. La Santa Cena, el pan. ¿Qué representa el pan? Jesús reparte el pan diciendo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Tómelo de manera individual. El pan representa el cuerpo que Cristo entregó por ti. Entregó por mí. El pan representa el cuerpo de Cristo. Coman este pan en memoria de mí. Ese pan que representa ese cuerpo que iba a ser partido. El pan es el símbolo del cuerpo de Cristo. Y cuando leemos, este es mi cuerpo, podemos afirmar que esta frase ha traído muchas controversias doctrinales. Muchas. Porque cuando se refieren en algunos lugares a que este es mi cuerpo, ¿verdad? Están tomándolo de manera literal, como si esto fuera realmente un pedazo de la carne de Cristo, de su cuerpo, de su carne. Cuidado, mis hermanos, no es así. Cuando Jesús dice yo soy la vid y ustedes los pámpanos, no significa que Cristo es una planta de uva. Es una representación simbólica para entender algo mayor, ¿no? Entonces tengamos cuidado en eso. Cuando comemos el pan, no estamos comiendo la carne de Cristo. No somos caníbales. Así pensaban algunos cuando veían a los discípulos de Cristo tomar la Santa Cena. Mis hermanos, cuando Jesús dice que ese pan es su cuerpo, está representando en sus palabras lo que significa que Él entregó su cuerpo por nosotros. Por lo tanto, desde el Antiguo Testamento, las familias celebraban la Pascua también con pan, sin levadura. Pero con respecto a esa confusión que hay, en la Santa Cena no vamos a comer el cuerpo de Cristo, sino que el pan simboliza el cuerpo de Jesús que fue partido en la cruz. Por eso Jesús repite: hagan esto en memoria de mí. Recordamos lo que Jesús ha hecho. Y al recordar, mis hermanos, nos fortalecemos. Nos fortalecemos. Por eso que la iglesia es cristocéntrica y es la única forma en que nos fortalecemos de la fe. La fe se fortalece también de repente con testimonios. También de repente con experiencias de nuestras vidas. Pero la mejor fortaleza y segura y completa es la obra de Jesucristo para nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Esa es la que fortalece nuestra fe. Mencionaba que desde el Antiguo Testamento las familias judías celebraban la Pascua. Colocaban, ya ustedes han visto el relato, han escuchado el relato, algunos detalles ahí, ¿verdad? Ellos colocaban ese cordero sacrificado, ponían pan sin levadura, ponían hierbas amargas y ponían 4 copas de vino. Hierbas amargas. Y usted dirá, bueno, justamente todo eso es para ayudarle al pueblo a entender no solamente su lamento, su sufrimiento, sino también que a través de ese lamento y sufrimiento Dios nunca los abandonó. ¿Y era un pueblo que se merecía realmente que Dios no lo abandone? No. Podríamos nosotros leer versículos anteriores a Éxodo 12 y diríamos: Señor, esos no merecen en absoluto que tú los liberes. Pero Dios no se olvida de su pacto. Dios no se olvida de su... Por eso, mis hermanos, cuando usted dice Dios es fiel en todo momento. Que usted abandone la fidelidad de Dios es diferente, pero Dios no deja de ser fiel. Dios no existe
a causa de nosotros. Y Dios no actúa respondiendo como actuamos nosotros. ¿O usted cree que usted le sorprende a Dios muchas veces en su vida? Ay, Señor, esto no estaba en tus planes. Mi hermano, ya está revelada la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros somos más bien respuesta de lo que Dios hace en nuestras vidas. En esta mañana, mis hermanos que están muy silenciosos, están muy calladitos, ¿verdad? Quiero decirles que en el Antiguo Testamento, el padre del hogar, el más anciano del hogar, levantaba el pan y mire lo que decía. Decía, este es el pan de nuestra aflicción que nuestros padres comieron en el desierto. Eso todavía permanece en las sinagogas. Esa frase, porque ellos siempre recitan todos los escritos, ¿verdad? Del Torá y del Antiguo Testamento. Y entonces ellos tenían la costumbre de que al celebrar la Pascua se anunciaban esta frase. El anciano del hogar decía, este es el pan de nuestra aflicción que nuestros padres comieron en el desierto. Hasta el día de Jesucristo, hasta el momento que Jesucristo, vemos en el Evangelio que celebra la Pascua, vemos que allí se cambia el guión. Cristo cambia el guión de las palabras que por 1500 años había sido una tradición entre los judíos. Llega un momento de que esas palabras, Cristo las cambia. Esas palabras que habían sido por 1500 años, Jesucristo cambia ese guión. Y en esa mesa se encontraba Jesús y sus discípulos. Y allí se da el cumplimiento total del pacto de gracia de Dios que se originó en el Antiguo Testamento. Ahora el Señor Jesús altera el guión cuando dice, ya Jesús no dice, este es el pan de nuestra aflicción que nuestros padres comieron en el desierto. Jesús ya no dice eso, sino que Jesús dice, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Qué gran significado. Ahí está probado el cumplimiento del pacto de Dios y la totalidad de la llenura del pacto que Dios hace con su pueblo ahora a través de Cristo Jesús, y no de un cordero que ellos criaban y que tenían que guardarlo hasta el día que celebraban la cena pascual. Mis hermanos, si pudiéramos parafrasear lo que Jesús dice, diría, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. O diría, este es el pan de mi aflicción, diría Jesús. Este es el pan de mi aflicción que representa mi cuerpo que será partido y entregado dentro de unas horas en la cruz del Calvario. Así diría Jesús. Este es el pan que representa mi cuerpo, mi aflicción que será partido y entregado dentro de unas horas en la cruz del Calvario. Coman de este pan, diría Jesús. Pero ya no en memoria de lo que ocurrió en Éxodos, sino ahora en memoria de mí. Qué lindo, qué hermoso. Ya no en memoria de lo que ocurrió en Éxodo, sino en memoria de mí. ¿Por qué? Porque ya la liberación no es solamente de la esclavitud física, sino de la liberación del pecado, que nos lleva y nos condena a la muerte eterna. Y ahora en Cristo somos salvos y nos hemos sido prometidos que viviremos y que seremos perdonados y que la vida eterna estará con nosotros para siempre. Gloria a Dios en las alturas, como diría el mensaje bíblico. Mis hermanos, esto no es un mito. Cuando usted se acerca a la mesa, no hay nada místico en eso. Hay una verdad que es Cristo Jesús. Y una realidad que somos nosotros, salvados sin merecerlo. Mi hermano, mi hermana, esa realidad está en Cristo Jesús. La liberación de la condenación de los pecados. Primera de Pedro, ¿qué nos dice, mi hermano? Él mismo, dice Pedro,
En su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Yo sé que lo usamos de manera válida cuando alguien está enfermo, como traerle una promesa, lo cual no está mal. Traerle una promesa, ¿verdad? De esperanza, que Cristo, por sus heridas, por las heridas de Cristo, nosotros hemos sido sanados. Físicamente podemos traer esa promesa. Pero esto va más allá de lo físico. La promesa de que en Él hemos sido sanados espiritualmente, limpiados de nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Para qué ha hecho Cristo todo eso? Para que muramos, dice la palabra, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Aquí debemos permanecer constantemente muertos al pecado y vivos para la justicia de Dios. Mis hermanos, pero a veces estamos más vivos para el pecado y muertos para la justicia de Dios. ¿Qué pasa con nosotros? Hermano, usted me dirá que pastor, la carne, usted sabe. Ya yo sé eso, porque la Biblia lo dice. Pero ¿vamos a excusarnos todo el tiempo de eso? Mis hermanos, ¿en verdad vamos a excusarnos todo el tiempo de eso? La carne y la carne y la carne. Cuando hay algo de qué aferrarnos justamente para que la carne cada vez sea más débil en nosotros y el espíritu sea cada vez más fuerte en nosotros. Mi hermano, muramos al pecado. ¿Qué es morir al pecado? Morir al pecado es que empiece a obrar el amor de Dios en tu vida para los demás. Ese es morir en el pecado. Es morir al pecado, todas esas cosas. Bueno, usted evalúese esta mañana. Yo no le veo nada malo a usted hoy día. Yo lo veo como angelito radiante el día de hoy. Pero usted se evalúa, ¿verdad? Bueno, ¿realmente está muriendo al pecado? ¿Y realmente está viviendo para la justicia de Dios? Bueno, yo no sé por qué le codea al que está al lado suyo. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz para que nosotros tengamos la esperanza de la vida eterna. Denle un aplauso grande al Señor. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Bien, mis hermanos, ya maduremos, por favor. Digo maduremos y me incluyo. Ya maduremos. Por favor. Claramente, venir a la mesa del Señor nos fortalece. ¿Pero cuánto nos fortalece? ¿10 minutos? ¿Y después volvemos a lo mismo? Bueno, que nos siga hablando la palabra. Primera de Corintios 11, 25, 26. Vamos a continuar con lo que dice Pablo al momento de celebrar esta Santa Cena. Dice, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Mis hermanos, este pasaje nos aclara que ese pacto que hizo Dios en la Pascua del Antiguo Testamento alcanza ese cumplimiento total del propósito de gracia en la cena instituida por Cristo Jesús. Este es uno de los sacramentos instituidos por Cristo Jesús. Son solamente 2 los sacramentos. Aunque de repente en nuestra niñez nos han enseñado que son 7, pero la Biblia menciona únicamente 2 instituidos por Jesucristo: la Santa Cena y el bautismo, que es también el mismo pacto de Dios de la cual estamos refiriéndonos. Mis hermanos, aquí alcanza el cumplimiento total, ese propósito de gracia en esa cena instituida por el Señor Jesucristo, como vemos en el versículo 25 y el versículo 26. Jesús tomó la copa. Él tomó la copa y dijo a sus discípulos, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Jesús introduce la palabra del nuevo pacto. Esta es mi sangre en el nuevo pacto, en esa santa cena. ¿Para qué? Para que los pecadores, judíos y gentiles, puedan tener comunión con Dios
a través de la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús. No hay otro camino. Ustedes lo dicen constantemente cada vez que hablan de Cristo con los demás. No hay otro camino. Jesucristo es el único camino. Otros podrán decir que hay otros caminos. No importa que digan, pero los que somos creyentes, los que somos discípulos de Cristo, sabemos que solo hay un camino, que es Cristo Jesús. ¿Recuerdan, mis hermanos, lo que causó la sangre del Cordero en los postes de las casas de los israelitas en Egipto? ¿Recuerdan? Esa sangre los libró de la muerte. Todo el que creyó, pintó los lindeles de su casa con la sangre del Cordero sacrificado. Y cuando pasó el espíritu de la muerte por Egipto, murieron todos los primogénitos de los hombres y de los animales. Pero de los que creyeron y de los que obedecieron, fueron librados de la muerte. Fueron librados de la muerte. Fueron librados de la muerte. Ahora es la sangre del nuevo pacto en Cristo Jesús, derramada para la libertad, ya no de la esclavitud humana, porque no sé a cuántos lo tienen esclavos en su casa. Yo creo que no, ¿verdad? No. Que me manden a mí es otra cosa, pero no me siento esclavo. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo, derramada no para la libertad de esa esclavitud, sino de la esclavitud del pecado, de la condenación del pecado, tanto para judíos como para puertorriqueños. ¿Okay? Judíos y gentiles, todos están incluidos. Mis hermanos, así como la Pascua fue la señal del pacto del Antiguo Testamento, así también la Santa Cena es la señal y sello del pacto de gracia en el Nuevo Testamento. Vamos a hacer una cosa para que eso sea más visible, porque eso lo que es algo visible de lo espiritual. Ayúdenme, por favor, los hermanos del concilio, a traer la mesa al medio para que los hermanos puedan apreciar. Por favor, si lo ponemos en el medio, quizás a la misma altura del púlpito, ¿verdad? Yes. Muy bien. En esta mesa, mis hermanos, no solo miramos el pan y el vino como representación de lo que Cristo ha hecho para regalarnos la salvación sin merecerlo. El pan y el vino, como entendidos de la palabra de Dios, también vemos por fe que estos elementos se convierten en nuestro alimento espiritual, acompañado de la palabra. Los elementos de la Santa Cena son esos medios de gracia para alimentarnos, para fortalecernos, para nutrirnos espiritualmente. Por eso toda iglesia debe celebrar la Santa. Toda iglesia que profesa a Cristo Jesús debe celebrar la Santa Cena. Es un mandato de Cristo. Quizás algunos lo hacen una vez cada 2 meses, otros lo hacen una vez al mes, otros lo hacen 4 veces al año o 3 veces al año, no importa, pero no deben dejar de celebrar la Santa Cena, porque es parte de nuestra nutrición espiritual. Es el medio de gracia para que hoy usted sienta en su corazón, y digo sentir porque es válido sentir, pero hay que sentir con entendimiento, y entendemos claramente que esto tiene mucha importancia para nuestras vidas. La Santa Cena tiene importancia, una importancia esencial, diría yo, para nuestras vidas cristianas. No podemos andar como cristianos sin celebrar la Santa Cena. Mis hermanos, dice en este momento, 1 Corintios, que ahora lo voy a anunciar, porque si estamos entendidos en la palabra, debemos rechazar la teoría por allí, yo no sé, una doctrina en la cual cree en la transubstanciación de los elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos enseñan que al comer el pan y tomar el vino, estamos comiendo el cuerpo de Cristo, estamos comiendo la carne de Cristo y estamos tomando la sangre de Cristo. No es así, mis hermanos. Afirmamos
como creyentes, como entendedores de la palabra, que el pan y el vino son señales, son símbolos, son señales de nuestra comunión con Dios. Nos asegura que todas las promesas del pacto, salvación y vida eterna, son firmes y seguras. Aquí está la prueba de que nuestra salvación es segura, porque Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Por eso la salvación es segura, no por nosotros. Si usted cree que la salvación no es segura en su vida, entonces es porque usted ganó la salvación. A usted lo crucificaron. Usted derramó su sangre, usted entregó su cuerpo. Y dice la palabra que aunque hubiéramos hecho eso, no hubiéramos sido salvados, porque somos cuerpo de corrupción. Y el único que puede hacerlo es Cristo Jesús, porque Él sí es perfecto, el justo de los justos, Rey de reyes, Señor de señor. Por eso la salvación es segura. Por eso la salvación es segura. Mis hermanos, afirmamos que el pan y el vino son señales de nuestra comunión con Dios. Son sellos de nuestra fe y vínculo de la unidad con Cristo. Primera de Corintios 10:17. Hay un solo pan. ¿Sí? 11:17. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Y Pablo estaba hablando refiriéndose a gentiles y a judíos. Ahora es fácil entender que somos un solo pueblo, porque todos somos hispanos aquí. Pero Pablo está hablando de judíos y gentiles. Dice 1 Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Para que veamos que la Santa Cena es esa señal de la promesa de Dios, del pacto de Dios con su pueblo escogido, judíos y gentiles. Un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu. Eso es lo que nosotros podemos entender de lo que Pablo nos habla. ¿Quiénes deben participar de la Santa Cena? ¿Quiénes deben venir a la mesa? ¿Quiénes pueden venir a la mesa? Solo los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, debidamente bautizados en la fe verdadera. También pueden los hijos de los padres cristianos que hayan hecho su profesión de fe y hayan confesado a Cristo como su Señor y Salvador y hayan sido bautizados. Ellos pueden venir a la mesa. Mis hermanos, yo dije al principio que la cena del Señor es para examinarnos a nosotros mismos. También para eso nos sirve la Santa Cena. Examinarnos a nosotros mismos. ¿Alguien más está por ahí para hablar con el que viene ahí? Examinarnos a nosotros mismos. Todos nosotros debemos examinarnos en esta mañana. Yo no he dicho que usted le examine al que está al lado suyo. Cada uno debe examinarse individualmente. Todos los cristianos, todos los creyentes estamos llamados a participar. Y la pregunta es, ¿qué debo hacer antes de participar de la cena? Primera de Corintios 11 del 27 al 32. Pablo sigue el relato. En el mismo capítulo 11 dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Mis hermanos, wow, qué importante es leer todo el capítulo completo. No alcanza el tiempo, pero léalo en casa para poder entender el contexto del que Pablo está haciendo una advertencia.
Y observemos el contexto de esa advertencia. ¿Por qué Pablo está hablando de esta restricción? ¿Solo será por un plano espiritual? Leamos el que sigue, mi hermano. 11, 20, 22. Mire qué estaba ocurriendo. Por eso que Pablo da una advertencia, porque esto estaba ocurriendo. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. De manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Bebían vino por si acaso. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? ¡Claro que no! Signo de exclamación. Yo tendría que gritar aquí. ¡Claro que no! Mis hermanos, mis hermanas, este es el contexto por el cual Pablo trae la advertencia. Esto es venir a la mesa de manera indigna. Y acá viene una cosa interesante. Porque si se trata de venir a la mesa, no de manera indigna, depende qué es para usted indigno o indigna. Sí, porque algunos lo usan en su lenguaje diario. Eres un indigno, dice. Pero ¿qué significa eso? Bueno, de acuerdo al texto, esto es lo que estaba ocurriendo. No había unidad, cada uno hacía lo que quería. Por ahí un hermanito traía el arroz con gandules, ¿verdad? El otro traía eso. Y por ahí nada más se servía papas fritas y guardaban lo más rico para después. No sé. Había todo un problema aquí en la iglesia de Corintios. Desunidad, pecado. ¿Qué celebración de Santa Cena es esta? Mi hermano, mi hermana, vamos al paso. Vamos al paso porque es importante entender esto. Pablo se refiere en su advertencia de no comer de manera indigna. Muy bien, pero también es válido. También es válido que interpretemos este versículo con respecto a nuestra conducta espiritual. Porque aquí el problema no es el vino, no es la comida, no es nada de eso. Aquí el problema es el pecado, la conducta espiritual en la que estaban siendo guiados esos hermanos. Ese es el problema, el pecado que habita en sus corazones, que los lleva a hacer todo este desorden. Mis hermanos, los cristianos debemos entender el día de hoy cómo yo debo venir a la mesa del Señor. ¿Cuál sería la forma digna de venir a la mesa del Señor? Bueno, si se trata de nuestra conducta espiritual, yo les puedo decir que los cristianos que no se arrepienten de sus pecados y quieren continuar en ese mismo pecado, no pueden venir a la Santa Cena. Ojo, que no estoy diciendo a los cristianos que han pecado. Estoy diciendo a los cristianos que no se arrepienten de sus pecados y les gusta estar en el mismo pecado. Decía, no sé si era Miguel Núñez o Sujeo Michelén por ahí, que se cae, ¿verdad? Ya lo he contado, ¿no? Se cae al hoyo un cordero y un cerdo, un hoyo todo lleno de barro. Bueno, el cordero hará todo lo posible para salir de ahí. ¿Y qué hace el cerdo? Más contento que cualquiera, revolcándose en el lodo. Mi hermano, esto debe traernos a la evaluación de nuestra vida espiritual. A todos, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Mis hermanos, mis hermanas, los que no son creyentes tampoco deben participar porque no tienen ningún sentido. ¿Para qué? ¿Para qué celebrar si yo no creo en Cristo? Esas son las dos cosas que nos pueden impedir venir a la mesa. El no arrepentirnos de un pecado y querer continuar en él porque nos encanta o simplemente porque no creemos en Jesucristo. Esas son las cosas que Pablo nos muestra aquí. Y Pablo nos exhorta a examinar nuestra vida, reconocer nuestro pecado, confesar al Señor, pedir perdón y apartarnos de todas nuestras iniquidades. Haga un autoexamen el día de hoy. Mire su condición espiritual. ¿Cuáles han sido tus actitudes hacia el Señor y su palabra en este mes? En esta semana. Hoy día.
¿Cuál es tu actitud espiritual delante del Señor? Mis hermanos, hay que evaluarnos. Hay que evaluarnos. Marcos 14, 17, 19. Traigo esto como una buena guía para evaluarnos, para evaluar nuestra santidad y nuestra obediencia al Señor. Marcos 14, 17, 19. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, celebrando la cena. Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? Esa palabra voluntad está de más ahí. ¿Acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? Interesante lo que está pasando con los discípulos, porque aquí los discípulos no se están acusando entre ellos. No están diciendo: ay, que pastores, que por culpa del hermano fue que yo hice eso. Por culpa del hermano. Ay, pastores, que ¿quién aguanta esa hermanita, pastor? Pastor, pero es que, por favor, hable con el hermano. Y así, aquí nos estaban echando la culpa a ellos. Sino, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Realmente seré yo el problema? Mis hermanos, no son pocos los cristianos. Escúcheme bien, no son pocos los cristianos que, sintiéndose muy seguros de sí mismos, caen escandalosamente en pecado. No son pocos, son muchos. Por eso tengamos cuidado. Seamos más humildes, mis hermanos. Seamos más humildes. Y yo sufro muchas veces por mi propio pecado y sufro por los pecados de los hermanos. Porque hay pecados que realmente no es fácil. Necesitan de nuestra ayuda, necesitan de nuestra oración, necesitan de levantar cada día oración al Señor por esa persona, porque de una u otra manera todos somos familia y todos debemos ayudarnos y todos debemos permanecer juntos y unidos, no como ese pueblo de Corintios que venían de manera indigna a la mesa. Acá no se trata de señalar quién es y quién no es. Por eso digo, aquí cada uno se hará una evaluación. Mis hermanos, mis hermanas, sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible. La Biblia hace esa advertencia. ¿Cuál es la advertencia, mi hermano, en 1 Corintios 10? Ya estamos casi terminando. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pues Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Es interesante, es mi hermano, mis hermanos, no sé a usted, pero es apasionante ver cómo la palabra de Dios primero nos muestra la advertencia, que tengamos cuidado, pero no solamente eso, sino nos muestra la salida de cómo podemos ser victoriosos ante las tentaciones de pecado. ¿Cómo podemos ser victoriosos? Mis hermanos, la salvación se sostiene únicamente, óigamelo bien, la salvación se sostiene únicamente en nuestra obediencia y dependencia del Espíritu Santo. Dependemos del Espíritu. Nosotros que somos espirituales, mis hermanos, nosotros que somos espirituales, que nos encanta que el Espíritu se manifieste en nosotros, ¿por qué nosotros no podemos también pensar que el Espíritu Santo restringe nuestros pecados y nos ayuda para no caer en pecado? Y que no se nos escape la lengua. ¿Por qué no? ¿Por qué ahí no podemos ser espirituales? Hermano, mi hermana, no podemos pretender que la seguridad de la salvación está en los años que tenemos en el Evangelio. Usted tiene 30, 40 años, gloria a Dios, realmente yo lo admiro. Pero eso no es la garantía de un cristiano verdadero. En nuestras palabras o nuestras obras, nuestras palabras pueden decir muchas cosas.
Nuestras obras exteriores pueden representar muchas cosas. Ojalá que sean fruto de la obra del Espíritu Santo en su corazón y que usted pueda expresarlo hacia afuera. Mis hermanos, sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos tener la victoria contra la carne. Nunca tendremos la victoria contra la carne sin la ayuda del Espíritu Santo. Si creemos en el poder de justificación del Espíritu Santo, entonces descansemos y confiemos enteramente en su obra y en su ayuda. De otra manera, no perseveraremos hasta el fin. Caeremos como los atletas, caeremos, pero yo oro para que el Señor lo levante. Que el Señor lo levante, porque ese es nuestro camino, esa es nuestra carrera. De repente algunos caen menos que otros, pero lo importante es que si alguien se levanta es porque el Señor los está levantando. Denle un aplauso grande al Señor. Ya los jóvenes están aquí, porque algunos de ellos ha hecho su confesión de fe y también celebrará con nosotros la Santa Cena. Así que, mis hermanos, quiero decirles algo, como esa advertencia de Pablo. También la advertencia de Pablo no es una prohibición para venir a la mesa, sino más bien un tiempo de discernimiento. Vamos a prestar atención todos aquí, ¿ok? Jóvenes, niños, todos. No es una prohibición de venir a la mesa, sino un momento de discernimiento, de manera que podamos celebrar la mesa con conciencia limpia. Con la conciencia limpia. Por eso, mis hermanos, entendemos claramente que venimos esta mañana a la mesa y la advertencia de Pablo no es prohibición, sino un discernimiento. Y el propósito de examinarnos siempre será positivo. Siempre será positivo. Los hombres no rechazan lo que dice la Biblia porque tienen fallas, sino porque la Biblia les muestra a ellos sus fallas. Amén. Vamos a leer lo que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ahí está. Empezamos a abrir el camino para venir de manera digna a la mesa del Señor. Dice la palabra que si confesamos, ¿qué es confesión? ¿Qué es confesión últimamente? Aceptar que he pecado y he transgredido la ley de Dios. Y como respuesta, me confieso delante de Dios. Pido perdón, me arrepiento, vuelvo a Dios. ¿Y qué hace Dios? Nos perdona, porque Él es fiel y justo. Nos perdona y nos limpia de toda maldad. ¿Usted quiere realmente experimentar la limpieza de su maldad? ¿O queremos experimentar la limpieza de nuestra maldad? Confesemos nuestros pecados al Señor. Y Él nos seguirá limpiando y limpiando y limpiando constantemente. ¿Por qué? Porque justamente Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Examinémonos, confesemos nuestros pecados en la presencia de Dios. Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. En Cristo hay perdón. En Cristo hay perdón. Tengamos en cuenta que este santo banquete es medicina para los enfermos, es fuerza y esperanza para los pecadores, porque es Jesucristo mismo quien nos invita a la mesa y celebrar con Él. Y sabe una cosa, mis hermanos, no malinterpretemos la gracia de Dios, pero la gracia de Dios es verdadera. Porque si fuera realmente que los que deben estar en este lugar cada domingo son únicamente los perfectos, miren, mi hermano, no sé quién va a predicar hoy. Pero pedimos la ayuda del Espíritu Santo. Yo tengo un compromiso muy grande. Ustedes ni se imaginan la presión que tengo sobre mí mismo. De tener mucho cuidado cuando se escape este caballo salvaje que no es fácil de domar. No confundamos las cosas.
Yo los respeto a ustedes como congregación, ustedes me respetan como pastor, pero yo oro por ustedes y ustedes oran por mí. Mis hermanos, mis hermanas, hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a celebrar porque todos los que han creído en Cristo somos libres de toda condenación de pecado. Sigamos, mi hermano, Romanos 8. Esto debe estar grabado en sus corazones. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, no dice por medio suyo, sino por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que somos. Mi hermano, hoy vamos a tener un tiempo de compartir la Santa Cena. Y también, antes de eso, un tiempo para reflexionar, un tiempo para pedir perdón. No sé si usted quiera pedir perdón, pero el tiempo se lo voy a dar. De todas maneras, le voy a dar un tiempo. Ya está en usted arrepentirse de sus pecados, venir a la mesa del Señor, y voy a pedir que mi esposa me acompañe aquí al lado, por favor. Y pedir a dos ancianos de nuestra iglesia que vengan. José, ven por aquí, por favor. Mi hermana Moniz, si usted puede ayudarnos también, porque ustedes y yo vamos a repartir estos alimentos, los elementos de la Santa Cena. Vamos a hacerlo de esta manera. Quiero decirles, mi hermano, tómame el micrófono un ratito. Quiero decirles que ya esta copita está preparada, tiene el pan también. Solo levanten con cuidado la primera capa y sacan el pan, y después con cuidado la otra para que no se les derrame, ¿verdad? El vino o el jugo de uva. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, mis hermanos, vamos a celebrar la Santa Cena. Ayúdame con este plato, mi hermano, por favor. Quiero decirles que este precioso sacramento ha sido instituido por Jesús no para desalentarnos a venir y no para prohibirnos venir a la mesa y recibir estos alimentos. Jesús no instituyó eso para prohibirnos, para desalentarnos, sino, mis hermanos, al contrario, la Biblia anima a todo creyente que cumpla con los requisitos de la Santa Cena que venga a la mesa. Porque los cristianos no venimos a la mesa como perfectos, sino que venimos a la mesa como pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Esa preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Él es el que ha ganado nuestra salvación. Y su Espíritu está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos una vez más antes de venir a la mesa. Así que yo les pido, mis hermanos, que nos pongamos de pie y tengamos un tiempo para ponernos a cuenta delante del Señor. Ya creo que ha quedado claro quiénes deben venir a la mesa. Y este es el tiempo para que nos presentemos delante del Señor. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, Padre de la gloria, Señor, gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor. Porque no solamente, Señor, has decidido dentro de tu plan maravilloso, dentro de tu plan perfecto, que hoy podamos fortalecernos, entender qué somos para ti. Gracias por tu Hijo Jesús, a cual tú enviaste para que en la cruz del Calvario pudiera ganar la salvación y la vida eterna de todo aquel que cree en Él. Y gracias, Señor, por habernos dado esa fe para creer en Él. No nacemos con la fe de creer en Jesucristo, sino más bien nacemos con el pecado de alejarnos cada día más y más de Él y de ti, Señor. No nos importa vivir bajo tus mandatos y tu ley y tu voluntad. Pero qué bueno que un día llegaste a nuestras vidas y enviaste, Señor,
esa fe de salvación en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Escuchamos la palabra, acompañada por el poder del Espíritu Santo, que nos trajo convicción para entender que tenemos una necesidad, que tenemos la gran oportunidad de salir de la oscuridad y llegar y alcanzar la luz que es Cristo. Eso solo fue posible porque tú nos diste como regalo esa gracia tuya de que nosotros podamos creer. Padre, tú nos has elegido, no porque lo merecemos, no porque somos mejores que otros, sino porque así lo has decidido. Y oramos por todos aquellos a quienes tú has elegido y que todavía no han venido a confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Y para eso tú nos tienes a nosotros, Señor, para predicar el Evangelio, para seguir hablando de Cristo, porque donde quiera que vayamos, alguien responderá a tu llamado. Bendito eres, Señor. Gracias por esta mesa. Y hoy nos ponemos a cuenta, Señor, delante de ti. Porque así como no merecemos la salvación, no merecemos tampoco, Señor, de que tú perseveres en nosotros. Porque somos rebeldes, somos desobedientes, somos débiles, caemos fácilmente en el pecado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que cada día podamos morir más y más y más al pecado y podamos vivir más y más y más a tu justicia. Espíritu Santo, obra en nosotros, obra en cada uno de nosotros, Señor. Que esta santa cena, el día de hoy, la recibamos de manera indigna. Voy a permanecer un momento en silencio para que cada uno se ponga a cuenta con el Señor antes de repartir los alimentos. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor, nuestra infidelidad. Perdona, Señor, nuestra rebeldía. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes qué nos domina. Tú sabes, Señor, cuál de los pecados es que permanece en nosotros y que nosotros no nos podemos librar fácilmente. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a que cada día esta iglesia reencarne a Cristo Jesús donde quiera que esté. Ayúdanos a que nuestras palabras, nuestras acciones realmente sean frutos de tu Espíritu en nosotros. Gracias por esta oportunidad, Señor, de recibir tu perdón. Y como dice tu palabra, si confesamos nuestros pecados, tú que eres fiel, nos perdonarás y nos limpiarás de toda maldad. Gracias, Señor, por ser un Dios fiel en medio de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.